Mi madre murió de una sobredosis de drogas y nunca conocí a mi padre. Eventualmente fui puesta en cuidado de crianza, y en ese momento tenía 10 años. No era exactamente una niña pequeña ni una adolescente. Era extremadamente torpe, y ser una niña sin tutor a cargo tenía sus propios inconvenientes. El Estado me colocó en un hogar de crianza ubicado en las afueras de la ciudad. La casa pertenecía a una mujer llamada Ramona, que tenía casi 40 años. Ella dirigía el hogar de crianza con 5 niños, incluyendo a mí. Su novio solía visitarla a menudo. Nunca me cayó bien el tipo. Tenía una cara muy áspera, con una gran cicatriz en la mejilla que significaba que había estado en una horrible pelea, porque eso no era más que una cicatriz de cuchillo. De todas formas, Ramona parecía encariñada con ese tipo. Siempre que venía solía vestirse y maquillarse mucho. Solían salir y regresar tarde por la noche. Para cuando volvían ya estábamos todos dormidos. Entre esos niños, mi única amiga era mi compañera de cuarto, María. Su madre la dejó en la calle y fue puesta en cuidado de crianza por una ONG. Cada niño que vivía en esa casa tenía un pasado trágico con el que lidiar. Ramona no era una persona muy afectuosa, pero nunca nos maltrató. Celebraba todos nuestros cumpleaños en un día particular, probablemente para reducir costos lo más posible. Nuestras habitaciones estaban arriba. El dormitorio de Ramona era la habitación más grande de la casa. Ella dormía abajo. Un día estaba jugando con María en el patio trasero, y ella accidentalmente se cayó del columpio y se lastimó la pierna. Fui a llamar a Ramona y toqué la puerta de su dormitorio. Cuando la abrió, noté un papel tapiz multicolor pegado en las paredes de toda su habitación. Había flores y mariposas impresas en él. Me quedé asombrada al ver la grandeza de la habitación. Su habitación parecía un mundo diferente debido a esos papeles tapiz vibrantes. Fue a atender a María, pero yo me quedé allí y seguí mirando alrededor. Ramona se ocupó de María en la sala de estar. Yo estaba observando de cerca el papel tapiz cuando, de repente, una mujer susurró en mi oído: «Ayúdame». Salté hacia atrás inmediatamente, sorprendida. Miré alrededor, pero era la única persona en esa habitación en ese momento. No entendí si todo era mi imaginación o si realmente escuché la voz de una mujer. «Hola, ¿hay alguien aquí?», dije nerviosamente. No hubo respuesta, pero comencé a escuchar un sonido de susurros. Me concentré en el sonido y descubrí que provenía de la pared del dormitorio justo frente a mí. Me acerqué y puse mi oído en la pared. «¿Qué estás haciendo?». Me giré y vi a Ramona de pie, mirándome con una expresión de sorpresa. «Nada, solo estaba mirando el papel tapiz». «Tienes una habitación muy bonita, Ramona», dije. «Bueno, gracias, cariño. Vamos, es hora de almorzar», respondió sin perder un segundo más. Salí de la habitación con una cara muy incómoda. Sabía que me había visto inclinada sobre la pared, escuchando como una loca. Pasaron unos meses y 2 niños fueron adoptados, quedando solo 3 en la casa. María, un niño llamado Tony y yo. Tony era más joven que nosotras, así que siempre nos obedecía. Un día Ramona estaba trabajando en la cocina cuando de repente se produjo una fuga debajo del fregadero. Llamó a Marco para que la ayudara. Marco vino y comenzó a revisar la fuga en la tubería. «Creo que hay un tornillo que necesita ser apretado. Maldición, no tengo una llave inglesa», dijo Marco. «Creo que hay una en el sótano», respondió Ramona. A ninguno de los niños les gustaba ir al sótano porque era oscuro y lúgubre, pero Ramona estaba ocupada y Marco también, así que me ofrecí voluntaria. Encendí la luz del sótano y bajé lentamente las escaleras. El sótano tenía un olor raro, probablemente porque no tenía ventana ni ventilación para que el aire circulara. En la esquina derecha había un estante de madera. Vi la llave inglesa en el estante y me acerqué a recogerla, cuando noté un gran baúl en la esquina izquierda. Pensé que podría haber juguetes o algo emocionante allí, pero cuando me acerqué al baúl, noté que estaba cerrado con un candado de metal. No hay nada más que chatarra ahí. Mis ojos siguieron la voz, y vi a Marco bajando las escaleras del sótano. «Entonces, ¿por qué está cerrado con candado?», pregunté curiosamente. Marco me observó por un momento y luego se acercó al estante y recogió la llave inglesa. «Vamos, ya conseguimos lo que buscábamos», dijo. Salí del sótano y él cerró la puerta detrás de mí. No estoy segura, pero desde ese día comencé a darme cuenta de que algo andaba mal en ese lugar.
Por la noche podía escuchar voces recorriendo los pasillos, pero cuanto más intentaba escucharlas, más se desvanecían. Una noche me desperté al escuchar una pelea abajo. Me deslicé en silencio desde mi habitación y espié desde arriba. Vi a Ramona y a Marco teniendo una discusión seria, pero hablaban en voz baja y áspera. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Mira, te digo que esta niña nos meterá en problemas. No hables como un idiota, solo es una niña tonta. Nunca podrá adivinar la verdad. Hoy me preguntó qué había en el baúl. Tenemos que deshacernos de él. Oh, vamos, ¿te asustaste por una niña? ¿No recuerdas lo tontos que fueron los policías en California? Escucha, cariño, no hay nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Solo relájate. Mantendré el sótano cerrado en todo momento a partir de ahora. ¿Contenta? Sí, eso estará mejor. Buscaré un lugar para deshacerme del baúl pronto. Fueron a su habitación y yo volví a mi cama. ¿Qué podría haber dentro de ese baúl? Seguí pensando en eso desde ese día. Ramona siempre mantuvo la puerta del sótano cerrada, pero no pudieron mantener el misterio oculto por mucho tiempo. Era una noche de sábado. Ramona y Marco estaban fuera. Tony, María y yo estábamos viendo televisión en la sala de estar. «Hey, vamos a jugar a las escondidas», dijo de repente María. Tony y yo estuvimos de acuerdo y comenzamos a jugar. Después de unas cuantas rondas me tocó encontrar a todos. «¿Listos o no? Aquí voy». Corrí escaleras arriba y empecé a buscar a María. Logré encontrar fácilmente a Tony, ya que se escondió debajo de la cama, pero no encontraba a María por ninguna parte. Me di cuenta de que podría haberse escondido abajo. Bajé corriendo y después de revisar toda la sala de estar, el único lugar que quedaba por revisar era el dormitorio de Ramona, ya que el sótano estaba cerrado. Empujé la puerta de la habitación de Ramona y dije, «Sé que te estás escondiendo aquí, María». Sentí un fuerte olor químico en la habitación de Ramona. El olor venía de las paredes. Había rociado algo en el papel tapiz que hacía que su habitación oliera como las cabinas de un hospital. Me acerqué a la pared derecha y revisé el papel tapiz vibrante pegado en ella. Al tocar el papel tapiz lo sentí mojado y me di cuenta de que había un líquido extraño aplicado por todas partes. De repente, María salió del armario de Ramona e intentó asustarme agarrándome el cuello desde atrás. Me giré y la esquivé hábilmente, lo que resultó en que ella se estrellara contra la pared. Tan pronto como cayó sobre el papel tapiz empapado, lo rasgó accidentalmente, creando un agujero. Cientos de hormigas y arañas comenzaron a salir de ese agujero. Estaba claro que estos insectos vivían debajo del papel tapiz. Estábamos absolutamente aterrorizadas y salimos de la casa llorando de miedo. Nuestro vecino, el señor Stewart, vino corriendo a nuestra casa. Entró en la habitación de Ramona y no sé por qué, pero inmediatamente llamó a la policía. En unos 15 a 20 minutos, llegaron los coches de la policía y vimos al señor Stewart diciéndoles algo con una cara de miedo. Los policías irrumpieron en el sótano, y una verdad horrible nos conmocionó a todos. Ramona y Marco no eran más que asesinos convictos que robaban y mataban gente en California. Asesinaron a alrededor de 6 a 7 personas y encontraron mágicamente una manera de esconder los cadáveres. Escaparon de California y vinieron aquí para vivir disfrazados, pero la policía descubrió que los huesos de esas víctimas estaban guardados en ese baúl. Nunca habrían podido descubrir qué pasó con todo el cuerpo de las víctimas, si no fuera por el día en que María rasgó accidentalmente esos papeles tapiz. Sí, Ramona y Marco despellejaban a sus víctimas y convertían su piel en papel tapiz para la casa, pero no eran profesionales por lo que no podían conservar la piel adecuadamente, lo que atraía insectos. Estaban tratando de ahuyentar a los insectos usando químicos, pero no pudieron ocultar su crimen grotesco. Cuando la policía esposó a Marco y a Ramona, yo estaba de pie en el porche de la casa con María y Tony. Mientras caminaba hacia el coche de la policía, Marco me miró, y luego a Ramona. Te lo dije, esa niña nos metería en problemas. Debería haber estrangulado a esa malparida mientras dormía ese día. Aún no puedo olvidar sus ojos rojos de ira cuando dijo cuánto quería matarme esa noche. Ahora todo tiene sentido para mí. La voz de esa mujer en la pared, esos susurros recorriendo la casa, pero no puedo contar esto a nadie. Sé que nadie me creerá. Simplemente tengo suerte de no haber terminado en su baúl o como papel tapiz en su pared.
Soy madre adoptiva y llevo 6 años dirigiendo este pequeño hogar de acogida. Crecí huérfana, por lo que siento pena por cada niño que se queda sin cuidado parental. Una amiga mía dirige una ONG que ayuda a que estos niños adoptivos sean acogidos por una familia amorosa y cariñosa. A veces mi nombre es Michelle, y esta es la historia de un niño nuevo al que acabo de acoger. Era una mañana de martes. Estaba preparando el desayuno para mi otra niña, una niña de 9 años que también estaba bajo mi cuidado. Estaba ocupada haciendo panqueques cuando Jessica dijo desde la otra habitación: «Mami, tu teléfono está sonando. Alguien te está llamando». Me di cuenta de que había dejado mi móvil en el dormitorio, así que corrí a buscarlo. Llegué tarde, por lo que la llamada se desconectó antes de que pudiera contestar. Cuando regresé, vi que Jessica ya estaba vestida para ir a la escuela y esperando el desayuno. Le serví rápidamente los panqueques. «Aquí tienes, Jessica, hice tus favoritos». Ella sonrió y comenzó a comer. 10 minutos después, llegó su autobús escolar. La acompañé hasta el autobús y me saludó con la mano al despedirse. Estaba a punto de entrar cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez me apresuré a contestar. Era mi amiga Karen, que dirige la ONG. «Hola Karen, disculpa, no pude contestar tu llamada antes. Jessica acaba de irse a la escuela». «No hay problema. Escucha, hay un niño que está a punto de llegar a nuestra ONG. Tiene 7 años y, desafortunadamente, perdió recientemente a sus padres en un accidente de avión. El niño tiene un tío que trabaja en el extranjero, por lo que hay una posibilidad de que lo adopten. Pero hasta que eso suceda, quiero que lo cuides. Vendré con el abogado y los demás papeles legales mañana y también dejaré al niño en tu casa. ¿Está bien?» «Oh, claro, mañana por la tarde estoy libre». «Entonces mañana por la tarde, nos vemos». Después de la llamada fui a comprar algunos comestibles para la cena del día siguiente. Me sentí emocional pensando en este pobre niño que acababa de perder a sus padres. Quería darle una cálida bienvenida, así que decidí cocinar algo agradable. Compré carne de buena calidad, algunas verduras frescas, dulces y chocolate. Cuando Jessica regresó de la escuela, la senté y le dije: «Jessica, mañana tendremos a otro miembro en esta casa. Un niño pequeño vendrá a vivir con nosotros». Jessica se emocionó mucho y dijo: «Wow, ahora puedo tener un hermanito». Sonreí y la abracé por ser una niña tan dulce. Al día siguiente, Jessica y yo decoramos toda la casa con globos y cadenas de papel de colores. Alrededor de las 7 p.m. sonó el timbre. Jessica corrió hacia la puerta y la abrió con una gran sonrisa. Karen estaba allí con un niño pequeño de cabello rubio y ojos azules, y junto a ellos había un hombre de unos 50 años. Supuse que era el abogado del niño. «Por favor, pasen», dije con alegría. Todos entraron y se sentaron en la sala de estar. Karen miró a Jessica y dijo: «Te estás convirtiendo en una niña muy bonita». Jessica se sonrojó de felicidad. Luego miró al pequeño niño y dijo: «Eres mi hermanito, ¿verdad?». Todos nos reímos al escuchar sus adorables palabras, excepto el pequeño niño. Se sentó como un robot, no habló ni sonrió ni una sola vez. Karen dijo: «Lautaro, saluda a tu hermana. Este va a ser tu hogar ahora. Serás muy feliz aquí». Lautaro me miró y dijo con una voz sin vida: «¿Quién es ella?». «Oh, esa es Michelle, va a ser tu mejor amiga a partir de ahora», respondió Karen. Le sonreí, pero él siguió mirándome sin vida. Su rostro estaba tan vacío que después de un tiempo, su mirada comenzó a hacerme sentir rara. Todos discutimos los términos y condiciones legales del procedimiento. Fue bueno saber que los padres de Lautaro le habían dejado suficiente dinero para tener una vida sostenible. Podría ir a la universidad y aprovechar todas las oportunidades sin ningún problema. Cuando Karen se estaba despidiendo, le dio un adiós a Lautaro. Lautaro no fue a abrazarla, se quedó ahí un rato mientras Karen subía al coche, y luego volvió al sofá en la sala de estar. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. Sabía cuánto trauma había pasado este niño, así que le dije con una voz suave: «Lautaro, ¿quieres un helado?». Él mantuvo la cabeza baja y no respondió. Jessica dijo: «Tal vez esté cansado, mami». Sonreí y dije: «Supongo que tienes razón. Tú cuida de Lautaro, yo iré a hacer sus camas». Escuché a Lautaro preguntarle: «¿Es tu verdadera mamá?». Jessica sonrió y dijo: «No, pero me gusta llamarla mi mamá. Ella es amable. Nos cuidará bien, preparé sus camas».
Organicé una litera para ambos. Jessica durmió en la litera superior y arropé a Lautaro en la inferior. Les di un beso de buenas noches y Lautaro se giró hacia el otro lado de la pared. Fui a mi habitación y me acosté en la cama. No recuerdo la hora exacta, pero me desperté con una sensación extraña. Con mis ojos somnolientos, vi a Lautaro parado justo frente a mí, respirando pesadamente. Toda la habitación estaba completamente a oscuras. Pensé que podría estar enfermo, así que encendí la lámpara de noche y casi grité de miedo. Lautaro estaba parado allí mirándome, pero sus globos oculares eran de color blanco pálido. No sé cómo, pero sus ojos estaban volteados, revelando la parte blanca. Hablé con una voz temblorosa. «Lautaro, ¿qué te pasó?», parpadeó una vez. «Mi mamá me está llamando. Está esperando por mí en esa casa azul». Mi mamá, ella sigue llamándome. Lo levanté del suelo gritando. «Jessica, Jessica». Jessica vino corriendo. «¿Qué pasa, mami?». «Llama a Karen ahora mismo, por favor, llámala». Jessica llamó a Karen, pero no respondió. Puse a Lautaro en la cama. Estaba tan asustada que no pude dormir en toda la noche. Jessica también se quedó despierta conmigo todo el tiempo. A la mañana siguiente, cuando Lautaro se despertó, le pregunté, «¿Recuerdas lo que pasó anoche?». Lautaro me miró sin decir una palabra. Karen vino a verlo dentro de unas horas después de recibir mi mensaje. Lo sentó y le dijo, «Lautaro, cariño, tienes que entender que tus papás están en el cielo ahora. Te están mirando desde allí. Desafortunadamente no pueden venir aquí». Ella no era mi verdadera mamá. Todos nos sorprendimos al escuchar al pequeño niño decir algo tan extraño. Karen y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. «Cariño, ¿qué estás diciendo?». «Ella era tu mamá, te amaba. Mi mamá está en esa casa azul. Ella está esperando por mí ahí. ¿Pueden llevarme?». Ninguno de nosotros entendía qué estaba pasando con este niño. Por curiosidad le pregunté, «¿Sabes dónde está esa casa azul?». Lautaro respondió, «Sí, puedo llevarlas». Lo que sucedió después fue más allá de nuestras expectativas. Karen y yo pensamos que la mejor manera de ayudar a este niño sería hacer lo que él decía. Probablemente quería que saliéramos. Los niños pueden hacer cosas raras por razones raras a veces. Así que todos subimos a mi coche y arranqué el motor. Lautaro se sentó a mi lado y dijo, «Toma la primera a la izquierda. Confíen en mí, chicos», nos dio indicaciones como un adulto durante al menos media hora. Y para nuestra sorpresa, después de tomar la última a la derecha, llegamos a un gran lago. Al lado de ese lago había una pequeña casa de madera azul. Salimos del coche y caminamos hacia la puerta principal. Karen llamó a la puerta 2 veces. Escuchamos pasos lentos dentro de la casa. En unos segundos, una anciana abrió la puerta. Se veía bastante como mi abuela, con ojos sorprendidos nos miró a todos y dijo, «¿Quiénes son ustedes?». «¿Hiciste mi pudín de pan favorito, mamá?». La anciana inmediatamente lo miró y comenzó a sollozar terriblemente. Lo abrazó y lloró durante horas. Nos enteramos de que la mujer tenía un hijo que estaba en el ejército. El hijo solía venir durante las vacaciones para visitarla. Una mañana, ella recibió la noticia del general del ejército de que su hijo había muerto como un héroe en la guerra 2 días antes. Su nombre era Sam. Sam murió el 21 de diciembre, el mismo día que nació Lautaro. Puede parecer una extraña coincidencia, pero cada vez que Sam venía a visitar a su mamá, lo primero que decía era, «¿Hiciste mi pudín de pan favorito, mamá?», y abrazaba a la pobre anciana. Lautaro paseó por la casa contándonos detalles muy inusuales que solo un miembro de esa casa podría conocer. Y lo más aterrador de todo es que la anciana nos mostró una foto de la infancia de su hijo. No era otro que Lautaro. Cuando era más joven quería tener hijos más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando descubrí que nunca podría llevar hijos en mi vientre, decidí ser madre de acogida. Mi esposo estaba feliz de hacer esto conmigo, ya que los métodos alternativos para tener nuestros propios hijos estaban muy fuera de nuestro alcance económico. Acogimos a niños durante años, y aunque cada niño tenía sus propios problemas y desafíos, los amé a todos. Hubo un niño que acogimos que fue diferente. Sin embargo, el último niño al que le proporcionamos un hogar temporal. Simon no era inmediatamente diferente de los otros niños que habíamos cuidado, pero siempre había algo perturbador en él. Era callado, retraído, casi,
No era raro en niños que venían de situaciones menos afortunadas, pero no tenía ninguna información sólida sobre su pasado. Por alguna razón desconocida para mí, la organización no me dijo nada sobre él, excepto su edad y su nombre. Normalmente siempre me daban al menos un informe mínimo sobre el pasado del niño. Necesito saber qué podría desencadenarles. Siempre hay temas que evitar y diferentes formas de ser sensible a diferentes situaciones. Con Simon tuvimos que entrar a ciegas. Me dejaron sacar mis propias conclusiones sobre los horrores que podría haber visto. No parecía tener cicatrices visibles, y cuando intenté abrazarlo, no se estremeció, lo cual es una buena señal. Los niños que han sufrido abuso suelen estremecerse cuando se les levantan los brazos. No tenía interés en presionarlo para que me contara de dónde venía. Pensé que a medida que se sintiera cómodo se abriría a mí. Así que comencé el tratamiento de estrella que había tenido éxito en el pasado. Le dejamos elegir un color para pintar su habitación y lo hicimos todos juntos. Debería haber tomado nota del color al que saltó de inmediato, pero solo quería hacerlo feliz. Darle el poder de tomar decisiones era uno de los primeros pasos para que se sintiera seguro. Así que pintamos su habitación de un rojo sangre chillón. Cuando le pregunté a Simon qué más le gustaría para decorar su habitación, lo pensó por un largo momento. Esperaba que dijera camiones de bomberos o superhéroes, pero me equivoqué. Quizás unas calaveras o fuego. ¿O qué tal ambos? Esto fue lo primero que oí decir con emoción, y en verdad me perturbó un poco. Me reí en ese momento pensando que solo estaba actuando. Fue una de las muchas señales de alarma que ignoré durante su estadía. En ese momento, decidí intentar preguntarle a Simon sobre su pasado. Pensé en preguntarle si había estado en ciertos lugares como una forma de entrar en el tema de dónde había vivido antes, pero antes de que pudiera sacar mucho, él pareció percibir mi incomodidad. ¿Tienes miedo de mí, mami? Todas mis mamis tienen miedo de mí, dijo sonriendo. ¿Todas tus mamis? Claro que no, cariño, ¿por qué dirías eso? Intenté mantener una expresión suave a pesar de mi preocupación por su declaración. No te preocupes, mami, pronto tendrás miedo. Me miró fijamente por un largo momento y luego comenzó a reír histéricamente. Después de ese comentario, Simon se negó a decir nada más sobre el tema. Le pregunté por qué sus mamis tenían miedo de él y se quedó en silencio. Como probablemente puedes adivinar, estaba confundida y ligeramente preocupada por esto, pero la organización no me había dado a nadie a quien contactar. Solo había visto a su asistente social cuando llegó, pero no me habían dado su número de contacto y nunca la había conocido antes de ese día. Un día estaba trabajando en el jardín. Simon estaba corriendo alrededor. «Simon, frena», dije en voz alta. Me miró y comenzó a correr hacia mí haciendo una cara muy extraña. Simplemente me quedé allí viéndolo venir hacia mí. Me sentía incómoda, pero no me moví, pensando que solo estaba tratando de jugar conmigo. Se acercó mucho a mí e hizo un gesto de apuñalamiento con las manos. «¿Qué estás intentando hacer?», le dije. Sonrió y respondió. «Estaba comprobando si tenías miedo de morir o no. Simon, no puedes decir cosas así, lo sabes. He hecho cosas peores», dijo y caminó hacia la casa. No sé cuánto tiempo estuve allí, atónita de miedo. Decidí seguir investigando sobre su situación. Fui a esa organización al día siguiente. Cuando pregunté por él al gerente de la organización, vi cómo su rostro palidecía. «¿Intentó lastimar a alguien?», dijo el hombre. Me quedé completamente sorprendida al escuchar tal declaración porque... ¿por qué alguien diría algo así sobre un niño pequeño sin razón? Miré al hombre con una cara muy enojada y casi grité. «¿Alguien me dirá qué demonios le pasa a este niño?». El hombre entonces dijo. «Simon fue adoptado por 2 familias antes, y cada familia sufrió accidentes misteriosos que resultaron en la muerte del niño. No sabemos por qué esos padres afirman que Simon estuvo involucrado de alguna manera en esos accidentes». El gerente general me miró y dijo, «Señora, estamos tratando de contactar a sus padres biológicos. Usted será la primera en ser informada una vez que hayamos encontrado alguna información sobre él. Hasta entonces, vigílelo y tenga cuidado». Sus últimas palabras, «tenga cuidado», me hicieron temblar. Me subí al coche y conduje a casa. En el momento en que entré en la casa recibí la sorpresa de mi vida. Simon estaba sentado en el suelo sosteniendo a mi otra niña de acogida, Carrie, por el cuello. Tenía un cuchillo afilado en su cuello y me miraba con odio y desprecio. «Simon, ¿qué estás haciendo? Esto es peligroso, déjala ir». Carrie sollozaba de miedo.
Me acerqué a él solo para escuchar. No intentes acercarte o la cortaré. Escuchar esas palabras de un niño definitivamente no es algo a lo que uno esté acostumbrado. Me di cuenta de que la única forma de detenerlo era calmarlo con mis palabras. Cariño, déjala ir. Mami está aquí para cuidarte. No quieres hacer esto, Simon. ¿De verdad? Si querías cuidarme, ¿por qué volviste a la organización? Carrie me dijo que fuiste allí para encontrar a mis padres biológicos. No quiero a mis padres biológicos. No tengo padres biológicos. Todos están muertos. Mi cuerpo estaba entumecido de miedo. ¿Qué estás diciendo, Simon? ¿Qué les pasó a tus padres? Quemé la casa mientras dormían. Aún recuerdo sus gritos y atesoro esos recuerdos. De repente mis ojos se dirigieron a la ventana de vidrio y vi a mi esposo allí, gesticulando para que me calmara. Me di cuenta de que probablemente había llamado a la policía. Todo lo que teníamos que hacer era salvar a Carrie de Simon para que no pudiera lastimarla. Empecé a sollozar. Simon, cariño, por favor, déjala ir. Podemos ser una familia. Te amo, papá te ama. ¿Por qué haces esto? Papá no me ama, pero pensé que tú sí. Pero rompiste mi confianza, y ahora aquí está tu castigo por eso. Levantó el cuchillo apuntando a la garganta de Carrie. Salté. No. Terminé protegiendo a Carrie con mi brazo, pero antes de que pudiera sacarla del alcance de Simon, él cortó mi brazo. Mi esposo entró corriendo y desarmó a Simon inmediatamente. Simon gritaba como un lobo hambriento y sus ojos ardían como el fuego del infierno. Mi esposo lo sostuvo con fuerza para que no pudiera hacer nada o lastimar a nadie. Finalmente llegaron los policías y se llevaron a Simon a un centro de detención juvenil. Esta experiencia es la razón por la cual Simon fue el último niño de acogida que cuidamos. No podía enfrentar la idea de cuidar a otro niño asesino. Simon no tiene recuerdos de la oscuridad que tenía. Aún ama su hogar con nosotros. La última vez que lo visité en el centro de detención, me miró con la misma mirada sin vida y dijo: «Tú fuiste la primera mamá que no tuvo miedo de mí, y también serás mi última mamá». Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió, pero todavía puedo recordar cada segundo de ello. Es como si los recuerdos se hubieran soldado en mi mente y, por más que lo intento, nunca puedo olvidar mi tiempo en el Tennessee Children's Home Society. Tenía solo 9 años cuando me llevaron. No puedo recordar cómo era el rostro de mi madre, pero puedo recordar su protesta mientras me arrastraban. Era el año 1946 y acababa de ser colocada en una agencia de adopción en Memphis, Tennessee. Aunque no puedo recordar cómo se veía mi madre, todavía puedo recordar por qué me llevaron lejos de ella. Mi madre era madre soltera, así que tenía que sobretrabajarse para alimentarnos a los dos. Usualmente me dejaba sola por largos periodos de tiempo debido a su trabajo, y a menudo regresaba tarde en la noche. Era hija única, así que estar sola la mayor parte del tiempo me hizo muy madura para mi edad. Tuve que aprender a cuidarme sola, ya que hacía muchas cosas en la casa por mi cuenta. La mayoría de nuestros vecinos acusaban a mi madre de negligencia, pero incluso a esa edad sabía que ella estaba haciendo lo que tenía que hacer para poner comida en nuestra mesa. Aunque no pasábamos mucho tiempo juntas, amaba a mi madre y estaba agradecida por todo lo que estaba haciendo. Nuestra vida no era perfecta, pero era buena y me encantaba estar con ella. Pero nuestro tiempo juntas no duró, ya que, desafortunadamente, las cosas pronto tomaron un giro drástico. Mi madre se había enfermado gravemente. Perdió su trabajo debido a sus problemas de salud, y las cosas pronto se volvieron mucho más difíciles para las dos. Todavía tenía algo de dinero que había ahorrado del trabajo, así que eso era lo que usaba para alimentarnos durante ese tiempo. Nuestros vecinos, que se enteraron de nuestra situación, decidieron que mi madre no era apta para cuidarme, y pronto la noticia se extendió a una agencia de adopción cercana en Memphis, y fue entonces cuando vinieron por mí. Nunca podré olvidar la mañana en que llegaron. Fue la primera vez que vi a la secretaria ejecutiva de la agencia, la señora Tania. Ni siquiera había hablado con ella y ya sabía que era una mujer fría. Ella y sus colegas básicamente se abalanzaron sobre mi madre y la obligaron a entregar mi custodia. Mi madre no estuvo de acuerdo al principio, ya que les dijo que se recuperaría pronto y volvería a trabajar, pero ellos le dijeron que no había garantía de eso. Mi madre no quería dejarme ir,
y yo no quería irme, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que no teníamos otra opción. En un intento por convencer a mi madre de que me dejara ir, le dijeron que solo estaría temporalmente en su cuidado hasta que se mejorara. Así que mi madre a regañadientes aceptó. Antes de que nos fuéramos, mi madre pidió si podía abrazarme y decirme adiós, pero no se lo permitieron, y me arrastraron fuera de nuestra casa. Puedo recordar gritar y protestar mientras no le permitían decir adiós. Ella gritaba y decía que había cambiado de opinión, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos mientras me llevaban a la fuerza. Luché, pero no pude hacer nada. Mientras me metían en el coche, podía ver las caras de nuestros vecinos que pensaban que estaban haciendo lo correcto al llamar a la agencia de adopción. Pero sin saberlo, me habían enviado a un lugar peor que el infierno mismo. Mi tiempo en el Tennessee Children's Home Society fue los peores años de mi vida. Por alguna razón inexplicable, mi reemplazo temporal se había convertido ahora en permanente, ya que nadie me decía cuándo volvería a casa. Había poco o nada de comida en el hogar infantil, así que estaba hambrienta la mayor parte del tiempo. El personal femenino que estaba a cargo de nosotros vestía trajes de enfermería blancos. Estas mujeres eran muy abusivas y nos trataban horrible. Recuerdo un incidente en el que pedí una pequeña porción extra de comida y me golpearon en la cara. El golpe me rompió el labio y recuerdo llorar de dolor durante días. Cada día era peor que el anterior y rezaba cada noche para que me fuera algún día, pero incluso entonces sabía que las cosas no estaban a mi favor. Las parejas que venían al hogar infantil buscando adoptar a menudo elegían a bebés, y los niños mayores como yo nunca éramos escogidos, ya que no muchas familias buscaban niños mayores. Debido a la falta de interés, el personal odiaba a los niños mayores en el hogar, y a menudo nos descuidaban. Esto llevó a la mayoría de nosotros a unirnos y cuidarnos unos a otros, y así fue como conocí a mis amigas Katie y Natasha. Aunque mis días en el hogar infantil seguían siendo horribles, mis amigas Katie y Natasha hacían las cosas un poco más soportables para mí. Solíamos contar chistes, reíamos juntas, y hablábamos de nuestros sueños y de los lugares a los que iríamos cuando finalmente dejáramos el hogar infantil. Durante un tiempo logré encontrar un poco de felicidad con mis amigas, pero las cosas no se mantuvieron así, ya que durante este tiempo comencé a notar algunas cosas muy extrañas que estaban ocurriendo en el hogar infantil. Por alguna razón desconocida, la mayoría de los niños en el hogar infantil comenzaban a desaparecer. Era como si se desvanecieran en el aire, ya que no se daba ninguna explicación para su desaparición. Sabía que no estaban siendo adoptados, ya que todo el hogar infantil generalmente sabía cuando un niño era adoptado. No eran solo los niños mayores, ya que algunos bebés también desaparecían. La mayoría de los otros niños no parecían notar o importarles esto, ya que parecía que yo era la única que notaba la actividad extraña. Mi madre siempre me decía que era una niña muy perceptiva, así que supongo que por eso me llamó la atención. Estaba preocupada por las desapariciones extrañas, pero no hice nada ni hice preguntas, ya que sabía que eso conduciría a una golpiza del personal. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Natasha desapareciera misteriosamente, y supe que tenía que comenzar a hacer preguntas ahora. Recuerdo haberle preguntado a una de las enfermeras, una mujer malvada llamada Cecilia, si sabía qué había pasado con Natasha. Cecilia tenía una cicatriz en la mejilla, y siempre tenía un gesto de desprecio en su rostro. Sus ojos estaban rojos y abultados y generalmente nos miraba a los niños como si fuéramos las cosas más repugnantes del planeta Tierra. Todos le teníamos miedo, pero era la única que estaba de servicio esa tarde, así que reuní el coraje y le pregunté si sabía qué había pasado con Natasha. Lo primero que hizo Cecilia fue abofetearme en la cara mientras gritaba: «Silencio, niña demonio, ¿cómo te atreves a hablarme directamente? No te atrevas a hacerme preguntas estúpidas ni a mencionar el nombre de esa niña en este hogar nunca más». Y con eso, se marchó. La bofetada no dolió tanto como solía porque, por más retorcido que suene, ya me había acostumbrado al abuso constante al que me sometían en el hogar infantil. Así que no iba a rendirme y seguí espiando a Cecilia cada vez que podía, ya que sabía que eventualmente me llevaría a una respuesta. Pasaron un par de días, pero una noche vi a Cecilia llevando algo a un terreno vacío cerca del hogar infantil. No podía ver realmente lo que estaba haciendo, pero parecía que ponía el paquete en un agujero poco profundo que había cavado en el suelo antes de llenarlo con arena.
Me dije a mí misma que debía estar escondiendo algo importante allí. Así que hice planes para escabullirme del hogar infantil y revisar qué era esa misma noche. El día era el 14 de mayo de 1948. Tenía solo 11 años en ese momento y había logrado escabullirme del hogar infantil esa noche, y me dirigí al terreno vacío. Estaba oscuro, pero podía identificar dónde había cavado Cecilia por la tierra fresca. No tenía una pala, así que tuve que usar mis manos. Me dolía cavar con mis manos desnudas, pero estaba decidida. No pasó mucho tiempo hasta que llegué a algo, ya que el agujero era bastante superficial, pero lo que vi me horrorizó hasta la médula. Saliendo de la tierra estaba la mano de un niño, y al quitar un poco más de arena, vi el rostro en descomposición de mi amiga Natasha. Hay muchas cosas que pueden dejar cicatrices permanentes en una niña de 11 años, pero esto no solo me dejó cicatrices, destruyó todo mi estado mental. Pude darme cuenta de que Natasha no era la única enterrada en la tumba poco profunda, ya que podía ver los restos de bebés y otros niños. Empecé a gritar a todo pulmón y no pasó mucho tiempo antes de que Cecilia y el personal me encontraran. Inmediatamente me arrastraron de regreso al hogar infantil y reportaron lo que hice a la directora de la agencia, la señora Tania. Ella y Cecilia procedieron a golpearme hasta casi matarme y se aseguraron de que jurara nunca repetir lo que vi. Grité durante días hasta que perdí la voz y seguí gritando cuando la recuperé, ya que no podía sacar la imagen horrible de mi mente. La señora Tania y Cecilia me sedaban cada vez que gritaba y, a veces me encerraban y me dejaban morir de hambre cada vez que querían darme una lección. Mi única amiga, Katie, a menudo me daba una pequeña porción de su ya escasa comida, y supongo que eso fue lo que me mantuvo viva. Todavía no sé cómo sobreviví a toda la situación, y nunca podré olvidar los ojos fríos de la señora Tania después de encerrarme y decirme: «Te habría matado con mis propias manos por lo que hiciste». Pero algunos de mis clientes han comenzado a mostrar interés en los niños mayores. Esa es la única razón por la que estás viva, ya que tu vida sin valor podría venderse a buen precio. Pasaron un par de días después de eso antes de que finalmente me dejaran salir. Me dijeron que una pareja quería adoptar a una niña de entre 8 y 13 años, y yo había sido elegida. Recuerdo haber llorado mientras les decía que no quería ser adoptada, que quería ir a casa con mi madre. Entonces me dijeron que mi madre había muerto, por lo que no podía volver con ella, y que esta nueva familia era mi única opción. Me dolió mucho escuchar eso, y lloré profusamente mientras cubrían mis moretones y me hacían presentable para mi nueva familia. Lo último que recuerdo del Tennessee Children's Home Society fue decirle adiós a Katie y la expresión satisfecha en el rostro de la señora Tania mientras me llevaban para comenzar mi nueva vida. Afortunadamente para mí, mis padres adoptivos, Frank y Lucille, eran muy amables. Frank era un empresario adinerado, y Lucille era psicóloga convertida en maestra. Ella y Frank podían darse cuenta de que estaba traumatizada, así que me cuidaron y me dieron la ayuda que necesitaba. Tomó un tiempo, pero eventualmente logré sanar. Sorprendentemente, solo 2 años después de haber sido adoptada, vi en las noticias que la señora Beulah George Tania era una traficante de niños que operaba el Tennessee Children's Home Society, una agencia de adopción en Memphis, Tennessee. El reportero indicó que la mayoría de los niños fueron tomados a la fuerza de sus familias o secuestrados y vendidos a parejas y familias adineradas. También se mencionó que la mayoría de los niños fueron abusados durante su tiempo en el hogar infantil y en algunos casos morbosos, algunos de ellos fueron asesinados. Se estimaba que unos 5,000 niños fueron robados, y aproximadamente 19 niños oficialmente registrados fueron asesinados debido a los abusos. Algunos de los niños víctimas de Tania fueron confirmados como enterrados en el cementerio Elmwood, en Memphis, Tennessee. Sin embargo, muchos otros niños nunca fueron contabilizados. El número exacto de niños fallecidos sigue siendo desconocido, ya que se estimó que alrededor de 500 muertes fueron debidas a malos tratos. Una investigación estatal que comenzó el 11 de septiembre de 1950, debido al aumento de casos de fraude en adopciones y un esquema de adopciones de bebés en el mercado negro que le generó millones de dólares a Tania, llevó al cierre del Tennessee Children's Home en 1950. Pero George Tania murió de cáncer 3 días antes de que se presentaran los cargos, por lo que nunca fue procesada. Todavía era una niña cuando todo esto ocurrió,
así que no entendía completamente la situación, pero investigué todo cuando crecí, y fue entonces cuando me di cuenta de que la señora Tania dirigía la agencia de adopción como una especie de mercado negro de bebés. También descubrí que fui una de las pocas afortunadas en ser colocada con una buena familia, ya que escuché que algunos niños fueron puestos con familias abusivas o utilizados como mano de obra infantil en granjas. Investigar sobre el incidente trajo muchos malos recuerdos, pero eventualmente pude superarlo. Cuando tenía 20 y tantos años, busqué a mi madre biológica y pronto descubrí que el hogar infantil me había mentido, ya que solo había muerto unos 3 años atrás. También descubrí que me había buscado con todo lo que tenía. Aunque amo a mis padres adoptivos, todavía desearía haberle podido dar ese abrazo y decirle cuánto la amaba. Ahora estoy casada con un buen hombre y tengo una hija. Incluso después de todos estos años, sé que nunca podré olvidar mi tiempo en el Tennessee Children's Home Society. Leí que el enorme escándalo en torno a la agencia de adopción provocó reformas en las leyes de adopción en Tennessee, y me alegró mucho, ya que nunca desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo. A veces me pregunto qué pasó con mi amiga Katie. Espero que haya podido sobrevivir a ese lugar horrible. Sé que está ahí fuera en algún lugar y deseo que haya conseguido un final feliz como yo. La historia que acabas de escuchar fue un relato que saqué de las páginas del diario de mi madre, la señora Olivia Jones. Ella tiene ahora 86 años, nació en 1937 y todavía sigue fuerte. Mi madre siempre me llevaba al monumento en memoria de las víctimas del Tennessee Children's Home Society en el cementerio Elmwood cuando era niña, y nunca entendí por qué hasta que leí esta historia. Me alegra que haya podido sobrevivir, así que decidí compartir su historia para crear conciencia sobre los horrores vividos durante tantos años y para ilustrar a las agencias de adopción actuales sobre la importancia de cuidar más a sus tutelados. Nuestros niños son el futuro, y debemos cuidarlos lo mejor que podamos. A lo largo de los años, mi madre ha encontrado formas de sanar, pero la sombra de su experiencia en el Tennessee Children's Home Society siempre la acompaña. Ella ha sido un faro de fortaleza y resiliencia, y aunque su historia está llena de dolor y sufrimiento, también es un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades más terribles. Cada año, en el aniversario de su rescate, mi madre y yo visitamos el monumento en memoria de las víctimas del Tennessee Children's Home Society. Allí, en ese tranquilo cementerio, recordamos a los niños que no tuvieron la misma suerte que ella. Encendemos velas y dejamos flores, honrando sus vidas y prometiendo nunca olvidar sus historias. El Tennessee Children's Home Society es una mancha oscura en la historia de las adopciones en Estados Unidos, pero de esa oscuridad surgieron reformas que, con suerte, evitarán que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La historia de mi madre no solo destaca los horrores del pasado, sino que también sirve como un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en el cuidado de los niños más vulnerables de nuestra sociedad. A pesar de todo lo que ha pasado, mi madre ha encontrado paz. Ha vivido una vida plena, rodeada de amor y apoyo, y ha sido una madre increíble para mí. Su valentía y su capacidad para encontrar alegría a pesar de su pasado traumático me inspiran todos los días. Mientras mi madre sigue contando su historia y abogando por los derechos de los niños, espero que su relato resuene en muchos corazones. Quiero que la gente sepa lo que ocurrió en ese lugar y que se sienta impulsada a proteger y cuidar a los niños, asegurándose de que nunca más tengan que vivir el infierno que ella y tantos otros vivieron. Su historia es un legado de resiliencia y una llamada a la acción para todos nosotros. A través de la educación y la concienciación, podemos trabajar juntos para asegurar un futuro donde todos los niños sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Mi madre, Olivia Jones, es una sobreviviente, y su historia es un faro de esperanza en un mar de dolor. Ella ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la compasión puede prevalecer, y por eso estoy eternamente agradecida. Hola, mi nombre es Brandon y esta es la historia de cómo un pequeño viaje de adopción casi terminó terriblemente mal y casi me costó la vida. Podrías pensar que mi novia y yo queríamos adoptar un niño, pero no es así. Realmente no estamos interesados en tener hijos, al menos por ahora.
Lo que sí queríamos adoptar era un pequeño cachorro. El viaje fue largo, y ambos pensamos que, ya que íbamos a California a adoptar un cachorro, ¿por qué no quedarnos unos días y tomar unas vacaciones? Una vez que fuimos a adoptar al perro, conocimos a la dueña en el refugio. La chica parecía un poco reservada, pero se notaba que era una buena persona. No solo nos dio al perro y todos los papeles para hacer oficial la adopción, sino que también nos recomendó un hotel para pasar unos días cerca de la playa. El cachorro era hermoso, un pequeño perro negro con 2 ojos de diferente color. Aún tenía unos 5 meses, pero ya que sus patas eran bastante largas, podíamos decir que sería un perro grande. Realmente no quería estresarlo demasiado viajando de un lado a otro, así que simplemente fuimos al hotel que la chica nos recomendó, y afortunadamente, conseguimos una habitación y pudimos instalarnos. El hotel era muy agradable. Estábamos cerca de la playa y tenía todas las comodidades para unas vacaciones. Realmente pensé que con el perro no podríamos ir a ningún lado, pero en realidad facilitó las cosas. El perro ya estaba vacunado y podía salir a pasear, por lo que no habría ningún problema. Lo que sí iba a ser un problema eran los vecinos. Verás, alquilamos el hotel por 2 semanas, que era lo que nos quedaba de vacaciones. Pero al segundo día en el hotel empezamos a recibir muchas quejas de la gerencia. Estas quejas decían que nuestro perro era demasiado ruidoso, que ladraba y que no los dejaba dormir, además de ser cruel e injusto. Esto era una mentira, ya que el cachorro apenas hacía ruido y solo ladraba 1 o 2 veces durante todo el día. Intentamos estar fuera del hotel la mayor parte del tiempo posible, descansando el cachorro para que durmiera cuando llegábamos al hotel, y en su mayoría funcionó. El perro era muy tranquilo y callado, pero las quejas no solo continuaron, sino que empeoraron. Se volvían cada vez más agresivas, y llegó al punto en que el personal del hotel nos dijo que si las quejas seguían tendríamos que irnos. En este punto no sabíamos qué hacer. Realmente no queríamos ir a otro hotel, y el hecho de que nos estuvieran echando nos parecía realmente injusto. Quienquiera que estuviera quejándose debía odiar realmente a los perros. La noche en que íbamos a cumplir nuestra primera semana allí, empezamos a escuchar muchos ruidos arriba. Alguien estaba moviendo muchos muebles. Eran las 4 de la mañana. Esta realmente no era la hora de remodelar. Asustado por los ruidos, el cachorro empezó a ladrar de miedo. En respuesta, los muebles dejaron de moverse, pero escuchamos algo más. La persona que estaba moviendo los muebles comenzó a golpear el suelo, que llegaba hasta nuestro techo, y al mismo tiempo también gritaba algo. «Cállate a ese maldito perro antes de que te echen». Eso fue todo. Esta era la persona que nos estaba denunciando. Furioso, subí las escaleras para tener una charla. Mi novia quiso venir conmigo, pero alguien tenía que vigilar al perro. Además, ella sabía dónde iba a estar. Una vez que subí las escaleras, no fue difícil encontrar la habitación de donde provenían las quejas. La puerta estaba abierta y dentro estaba oscuro. Pensé en irme. Algo en ese lugar me daba mala espina. Pero de repente, la mujer que nos había amenazado antes empezó a gritar. No eran gritos de rabia, eran gritos de dolor. Algo le estaba pasando. No importaba cuánto enojo sentía hacia ella, no podía permitir que una mujer fuera herida, ya fuera por un ladrón o su propio esposo. Entré decidido a ver qué estaba pasando. Para mi sorpresa, la puerta se cerró y me quedé en la oscuridad. No hubo más gritos, no más movimiento, no más quejas. Nada. Era como si la habitación estuviera vacía. La luz se encendió casi al instante, pero algo estaba mal. La luz era roja. Al inspeccionar la habitación del hotel no tenía muebles y había símbolos satánicos dibujados por toda la habitación. En el centro había un enorme pentagrama. Sin tiempo para procesar lo que estaba pasando, sentí que alguien me agarraba por detrás y me sostenía un cuchillo en el cuello, haciéndome un gesto para que entendiera que debía quedarme callado. De entre las sombras, una mujer con una túnica ceremonial caminó hacia el círculo. Una vez que se quitó la túnica, la reconocí. Era la mujer del refugio, la que nos dio el cachorro en adopción. La mujer se acercó a mí con una mirada sombría e indiferente en su rostro. Tenía una jeringa en la mano, y sin darme tiempo para hablar, rápidamente me inyectó. Mi cuerpo comenzó a sentirse débil. No perdí el conocimiento, no me dormí ni aluciné, pero mi cuerpo se debilitó y colapsé. El hombre comenzó a arrastrarme hacia el centro del círculo y, una vez allí, me quitaron toda la ropa.
dejándome en ropa interior. La mujer del refugio se acercó a mí con una enorme daga que apuntó al centro de mi pecho. De repente, alguien golpeó violentamente la puerta de la habitación. Era mi novia, seguro. Tenía que advertirle que no entrara, tenía que decirle que estaba en peligro. Todos hicieron señas entre ellos y apagaron las luces. Un hombre se escondió detrás de la puerta como hizo conmigo, y la abrió lentamente. Intenté gritar, moverme, hacer ruido, pero no pude. Mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Cuando la puerta terminó de abrirse, mi novia estaba detrás de ella con el perro en sus manos, pero no estaba sola. El gerente del hotel y 2 policías que estaban de guardia la acompañaban. El policía sacó su arma y rápidamente apuntó al hombre detrás de la puerta. Las luces se encendieron y las otras 2 personas en la casa levantaron las manos. Estaba a salvo. Después de ser rescatado, supe toda la verdad. Las quejas de los vecinos no eran reales. Todo era una trampa de la chica del refugio para hacerme entrar en ese apartamento por mi propia voluntad. Ella nos recomendó este hotel porque ahí es donde estaba su novio, el gerente del turno de la mañana, el hombre que inventó todas las quejas. Mi novia descubrió que algo andaba mal conmigo porque, sin que yo lo supiera, me siguió a distancia para ver que todo estuviera en orden, y vio cómo alguien que estaba escondido me encerraba en la habitación. Cuando fue a contarle al gerente, él no solo le dijo que no sabía nada sobre las quejas, sino que le dijo que la habitación no había sido alquilada durante más de un mes. Todo este asunto de la adopción de mascotas era una fachada para que las parejas jóvenes fueran víctimas de sus sacrificios y rituales que estaban tratando de hacer en ese apartamento. No fui la primera víctima, ya que hubo personas antes que yo que no tuvieron tanta suerte como yo. Afortunadamente el perro todavía estaba con nosotros, pero en nuestra casa, desde ese día en adelante, nunca más pudimos ir a un hotel sin sentir miedo, ignorando cada sonido que escuchamos y cerrando las puertas de inmediato. Hola, mi nombre es Camilo Jones y durante un tiempo en mi vida viví brevemente con una familia de acogida, ya que mis ambos padres habían fallecido cuando tenía 9 años. Mi mamá murió de diabetes y mi papá murió de un ataque al corazón poco después. Entendiblemente, los años que siguieron a ese incidente fueron horribles para mí, pero hasta el día de hoy ninguna experiencia ha sido tan aterradora como la de la familia de acogida de los Bishop. Todo comenzó poco después de que mi padre falleciera. Yo era un niño único de 9 años sin casi ningún pariente cercano, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que llegaran los servicios sociales y me llevaran. Me informaron que no había nada de qué preocuparse, ya que ya tenían una familia de acogida asignada para mí. El asistente también me informó que mi nueva familia de acogida era bien conocida y que anteriormente había cuidado a hasta 13 niños en el pasado y que el gobierno confiaba completamente en ellos para la seguridad de niños como yo. Al día siguiente me pusieron en un coche con mi asistente y me llevaron a mi nuevo hogar. Al llegar, lo primero que noté fue que la casa estaba en un área muy remota. Una gran casa se encontraba sola, rodeada por un campo enorme y todo el conjunto estaba rodeado por una cerca. Era una vista hermosa si soy honesto, pero en ese momento nada realmente podía hacerme feliz. Pasamos la puerta y nos dirigimos a la casa donde un grupo de personas nos esperaba. Por la ventana, noté a una persona extra cortando el césped. Debía tener alrededor de 1,98 m o 1,99 m de altura, pero su ropa indicaba que no era parte de la familia, así que simplemente miré hacia otro lado. Bajé del coche y me di cuenta de que el grupo estaba formado por 9 personas. El padre estaba vestido con una túnica de sacerdote en blanco y negro, al igual que la madre, pero con un pañuelo en la cabeza. Los 7 niños detrás de ellos variaban en etnia y edad, pero podía decir con solo mirarlos que entre ellos yo sería el más joven. La madre inmediatamente se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo. Se apartó diciendo: «Hola Camilo, sabemos que han sido unos días difíciles, pero estarás bien. Bienvenido a la familia Bishop». Los días posteriores a eso fueron completamente normales. Fui presentado a los niños y descubrí que tenía razón al asumir que sería el más joven, ya que el más cercano a mí era una niña de 12 años llamada Angela. Irónicamente, resultó que el señor Bishop era un sacerdote real y, durante el poco tiempo que pasé en la casa, nunca lo vi con otra cosa que no fuera su túnica blanca y negra.
El hombre grande que vi cortando el césped estaba en la casa regularmente, y parecía ser parte de la familia. Todos lo llamaban tío Sam y cuando no estaba cortando, estaba arreglando algo o hablando con los adultos. Pasé la mayor parte de mi tiempo afuera en los campos leyendo, ya que a los niños no se les permitía ir a la escuela. En su lugar, la madre nos educaba en casa y pasábamos la mayor parte del día sin hacer nada. Chicos, ¿no se aburren a veces de estar en casa todo el día? Me tomó un tiempo, pero finalmente Ángela respondió. Padre y madre dicen que aún no estamos listos. Continuó diciendo, dicen que si salimos afuera los demonios vendrán por nosotros y nadie quiere eso. Estaba confundido, ya que supuse que todos habíamos estado afuera al menos una vez antes de venir aquí, pero fue entonces cuando el niño mayor también habló. Además, no sé tú, pero estamos felices aquí. No hay propósito para personas como nosotros allá afuera. Aquí estamos a salvo y afuera no. Hay demasiados pecadores allá afuera y sinceramente es repugnante. Se detuvo y mantuvo contacto visual antes de decir. Además, los demonios que se llevaron a nuestros padres todavía están allá afuera. Necesitamos estar completos o también nos llevarán a nosotros. No sabía qué era en ese momento, pero después de esa conversación nunca me sentí bien estando con los otros niños. Simplemente lloré esa noche y me fui a la cama. Me desperté más tarde esa noche para ir al baño y podía decir que era realmente tarde. Pero al caminar hacia el baño comencé a escuchar ruidos apagados. No podía decir de dónde venían, pero después de notarlos no podía dejar de notarlos. Decidí que probablemente no era nada. Simplemente volví a la cama y elegí ignorar los ruidos esa noche. A la mañana siguiente no podía dejar de pensar en esos ruidos que escuché la noche anterior, así que decidí preguntarle a madre y padre. Me desperté anoche para ir al baño y escuché un par de ruidos raros. ¿Saben ustedes qué eran? Padre mantuvo su expresión habitual sin cambios y simplemente miró hacia otro lado, pero madre me miró y respondió. Ahora, Camilo, no deberías haber estado despierto tan tarde en la noche. Es cuando salen los demonios. Simplemente aún no estás completo, así que no es seguro. Pero no te preocupes, nos encargaremos de ti hasta que estés listo. Ella esbozó una sonrisa en su rostro y se fue. Todas las noches después de eso, me despertaba alrededor de la misma hora para escuchar los mismos ruidos apagados que había escuchado esa noche. Parte de mí estaba curioso, pero en su mayoría tenía miedo por lo que madre había dicho. Así que siempre me obligaba a volver a dormir. Eso fue hasta esa horrible noche. Había estado viviendo con los Bishop durante 3 meses ahora, y durante casi 2 meses completos, había estado escuchando los mismos ruidos apagados todas las noches desde algún lugar de la casa. Así que decidí que era hora de finalmente investigar. Me desperté a la misma hora de siempre, y por supuesto, podía escuchar los ruidos apagados. Aunque no estaba cerca de ninguno, mi plan era simplemente conseguir que uno de los otros niños viniera a mirar conmigo. Entré primero en la habitación de Arthur, pero su cama estaba completamente vacía. Pensé que probablemente tenía que usar el baño, así que decidí buscar a otra persona. Pero sorprendentemente todas las 7 habitaciones eran idénticas, con las 7 camas completamente vacías. Mi mente ingenua inmediatamente comenzó a pensar en lo que madre me había dicho sobre los demonios, y no tardó mucho en que mis palmas comenzaran a sudar, y mi estómago se hundiera. Comencé a pensar que los demonios se habían llevado a todos los demás, y yo era el siguiente. Así que, completamente asustado, me dirigí a la habitación de los padres. Nunca había entrado allí antes, pero mi miedo no me dejaba pensar claramente, así que entré sin llamar y cerré la puerta. Me tomó un tiempo recuperar el aliento, pero cuando lo hice me di cuenta de que una gran cama estaba en una posición extraña, casi como si hubiera sido movida, y al igual que las otras habitaciones, no había nadie en ella. Fue solo en ese momento que noté que los ruidos apagados parecían más fuertes, y obviamente venían de esta habitación. Más importante aún, no estaban apagados, y ahora podía decir sin lugar a dudas que, de hecho, eran voces. Me acerqué lentamente a la cama y, por supuesto, había sido movida para revelar una escalera de madera que conducía a las voces que había estado escuchando. No podía decir qué estaba pasando desde donde estaba parado, pero por alguna razón tenía miedo, ya que no sabía qué vería, pero sabía con certeza que no era algo que debía ver. En contra de mi mejor juicio, bajé lentamente por la escalera hasta que pude ver.
Mi corazón se hundió inmediatamente al ver lo que estaba pasando. La familia Bishop estaba vestida con la túnica negra y blanca del padre. Estaban de pie en un círculo y en el medio había un hombre de mediana edad en ropa interior. El hombre estaba arrodillado con ambas manos encadenadas a las paredes. Su cuerpo tenía marcas por todas partes y su boca estaba amordazada para callarlo. También parecía que le habían afeitado la cabeza y había pedazos de cabello sobrante en su cabeza. La familia estaba constantemente cantando las palabras purga al pecador, purga al pecador, purga al pecador, pero eventualmente el padre se acercó al hombre y señaló silencio. Luego procedió a decir: familia, nos hemos reunido aquí una vez más porque el mal nunca descansa, por eso nunca descansaremos. Se detuvo para recoger un cuchillo de Arthur antes de continuar con: Bishops, ¿cuál es nuestro propósito? Todos respondieron una vez más con las palabras purga al pecador. En este punto estaba completamente presa del miedo, pero acababa de darme cuenta de que la familia estaba loca y sabía que tenía que salir de la casa rápidamente. Pero cuando me giré para irme, las escaleras hicieron un gran crujido y de inmediato la familia se volvió para verme. Camilo, te dije que no debías estar despierto a esta hora. Ni siquiera hemos comenzado tus lecciones todavía. Madre me miró más decepcionada que sorprendida, y ninguno de los miembros de la familia parecía importarle el hecho de que yo, un niño de 9 años, hubiera visto lo que estaban haciendo. Fue entonces cuando padre dijo: Está bien, Madeline, ven, Camilo. Me hizo un gesto para que caminara hacia él. Caminé lentamente hacia él, y puso una mano alrededor de mi hombro antes de hacerme mirar hacia el hombre encadenado diciendo: Las lecciones sobre la humanidad que te enseñamos son solo eso, lecciones. Lo que te hace un verdadero ser humano completo son momentos como estos. El hombre que tienes delante es un pecador. Sus gritos comienzan conmigo y comencé a llorar. El pecado es la razón por la que Dios nos castiga. ¿Por qué se ha llevado a todas tus familias? Los pecadores son la razón por la que estás solo en este mundo. Ahora, ¿permitirás más dolor y sufrimiento, Camilo? Es tu deber evitarlo, así que aquí. En este punto me obligó a tomar el cuchillo en mi mano y me empujó más cerca del hombre. Córtale el cuello, Camilo, y conviértete en completo. Ya no estás solo, ahora eres un bishop. ¿Y cuál es el deber de un bishop? La habitación respondió: purga al pecador. Ahora estaba temblando y podía decir que el hombre delante de mí estaba tan asustado como yo. Seguí llorando mientras sostenía mis hombros y repetía las palabras purga al pecador. Eventualmente pude reunir mis pensamientos y, mientras el padre repetía esas palabras, tomé el cuchillo y lo apuñalé en la pierna. Él soltó un grito instantáneamente, y yo corrí de inmediato por las escaleras y fuera de la habitación. No dejé de correr y no pasó mucho tiempo hasta que salí por la puerta y me dirigí hacia la puerta de la cerca. Pero pronto escuché pasos detrás de mí, y me giré para ver la figura imponente del tío Sam cargando hacia mí. No estaba cerca al principio, pero cada vez que me giraba parecía más y más cerca. Ahora podía ver la puerta, y lo que parecían ser luces de un coche viniendo hacia ella, y en ese momento todo lo que podía hacer era esperar llegar antes de que el tío Sam me alcanzara. Corrí hacia la puerta y caí fuertemente en la carretera. El coche que venía hacia mí se detuvo abruptamente, y en el asiento del conductor había una anciana. «¿Está todo bien, joven?», dijo ella mirando por la ventana. Rápidamente corrí al otro lado llorando y dije: «Por favor, ayúdeme, señora, por favor, intentaron matarme». La confusión inicial estaba escrita en el rostro de la mujer, pero simplemente abrió la puerta y yo rápidamente entré. Mientras nos alejábamos, miré de reojo y vi al tío Sam parado junto a la puerta abierta mirándome furiosamente, y a lo lejos, la silueta de quien supuse que era padre mirándome desde una ventana de la casa. Pronto la casa quedó fuera de vista y esa sería la última vez que vería la casa de los Bishop. En las semanas que siguieron, expliqué la situación a mi asistente y a los oficiales a cargo del caso. Al principio todos pensaban que era un huérfano actuando, pero esa opinión cambió completamente después de que visitaron la casa y no encontraron rastro de la familia Bishop. Se encontraron muestras de sangre en el sótano oculto que describí, pero la mayoría de las muestras parecían tener una mezcla de ADN de diferentes personas y resultaron ser inconclusas. Al final, solo se identificaron algunas pocas víctimas. El hecho de que afirmara escuchar esos ruidos todas las noches durante casi 2 meses
llevó a las autoridades a creer que la familia Bishop había tomado hasta un estimado de 200 vidas en los últimos años. El gobierno terminó poniéndome en un orfanato durante los siguientes 9 años de mi vida, y como era de esperar, recibí terapia y asesoramiento regular durante mi tiempo en el orfanato. La verdad es que cualquiera que no haya sido un niño de acogida no puede entender verdaderamente el coraje que se necesita para vivir con un grupo completo de extraños. Los ideales, creencias y cultura de estos extraños pueden no ser lo que pensamos que son. Algunas personas obtienen hogares amorosos, mientras que otras terminan en los peores lugares imaginables disfrazados de hogares amorosos. Yo, por otro lado, estuve atrapado en el infierno durante mi tiempo en cuidado de acogida, y espero que nadie experimente lo que es ser parte de la familia de acogida Bishop.